En este vídeo vamos a realizar dos prácticas de repaso para reforzar todo lo que se ha visto a lo largo de la unidad. En primer lugar, realizaremos un sistema de gestión de nóminas. Para ello, a través de la herencia crearemos distintas clases, como puede ser la clase trabajador, informático, analista, administrativo, auxiliar, etc. Y luego realizaremos otra práctica, en este caso para simular un sistema de gestión de empleados. Crearemos de nuevo distintas clases, como por ejemplo empleado, empleado por horas, empleado fijo, una clase también llamada empresa, y además se creará también una excepción personalizada, llamada empleado no encontrado exception. Y a partir de las clases creadas, realizaremos una prueba en un main, creando una empresa, añadiendo empleados y comprobaremos también el funcionamiento de la excepción que hemos creado. Bien, y como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis realizar estas prácticas por vuestra cuenta y luego ya, una vez tengáis una solución, sigáis con el vídeo y paséis a ver las soluciones que he propuesto yo. Cada uno de estos enunciados los tenéis dentro del repositorio de GitHub. Dentro de carpeta 6 tenéis una carpeta de ejercicios, donde tenemos una carpeta con el ejercicio de cuentas que ya vimos en vídeos anteriores y además 4 prácticas adicionales, cada una de ellas en una carpeta. En este vídeo veremos la práctica 1 y la práctica 2 y en el siguiente veremos la 3 y la 4. Dentro de cada una de estas prácticas tenéis una carpeta con el enunciado de la práctica. Y bien, dicho esto, pasemos ya a resolver estas dos primeras prácticas. Y bien, en primer lugar tenemos el sistema de gestión de nóminas. Se nos indica que tenemos una empresa donde hay varios tipos de trabajadores y de todos ellos nos interesa conocer el DNI, el nombre, el salario base y el salario final. Sin embargo, este salario final se calcula en función del tipo de trabajador y de los complementos que tiene. De este modo, el salario final será el salario base más un complemento. Entonces, a partir de aquí se nos indica que tenemos dos grupos de trabajadores, trabajadores informáticos y trabajadores de gestión. De los informáticos nos indica que, aparte de la información que teníamos antes, nos interesa saber también la titulación. Es decir, los informáticos tendrán DNI, nombre, salario base, salario final y una titulación. Y a su vez, estos informáticos se dividen en dos grupos, analistas y programadores. Los analistas tienen un complemento del 30%, mientras que en los programadores el complemento es del 15%. A continuación tendríamos el personal de gestión, del cual se desea almacenar la antigüedad en la empresa. Y aquí de nuevo tenemos dos tipos de personal de gestión. Por una parte están los administrativos, cuyo complemento es fijo y supone 20 euros por cada año que tengan de antigüedad. Y luego por otra parte los auxiliares, que tienen un complemento fijo de 100 euros, independientemente de la antigüedad que tengan en la empresa. Entonces se nos pide que creemos la clase trabajador con los atributos que sean comunes y que las clases derivadas, como son informático, gestión, analista, programador, administrativo y auxiliar, tengan los atributos que únicamente se requieren dependiendo del tipo de trabajador. Además nos indica que la empresa tiene un CIF y un nombre y tendrá una array list de trabajadores. Además deberá tener un método necesario para añadir los trabajadores a la empresa. En último lugar, se nos pide diseñar una aplicación que dé de alta una empresa y añada 2 trabajadores de cada tipo. Se indica que no hace falta pedir por consola los datos, es decir, podemos introducir dentro del propio código del main los trabajadores. De este modo no se hace tan larga la práctica. Y abajo tenemos un ejemplo de cómo quedaría el listado de trabajadores de una empresa. En primer lugar se indicará el tipo de trabajador y luego, entre llaves, el DNI, el nombre, el salario base y el salario final. Entonces, dependiendo del tipo de trabajador, se deberá hacer un cálculo u otro a la hora de obtener el salario final. Y bien, pasemos ya a ver la solución. Para ello vamos a ir al editor, donde tenemos en primer lugar la clase trabajador. Le indicamos que esta clase es abstracta, ya que un trabajador debe ser de un tipo concreto, y aquí tenemos tanto DNI como nombre como salario base. Y abajo tenemos el constructor de la clase trabajador, el cual recibe los 3 atributos, y el método abstracto calcular salario final. Aquí se debería evitar crear un atributo que se llame salario final, ya que realmente es un cálculo que se hace sobre salario base.
Lo más correcto sería crear un método que me obtenga ese salario final y ya está. Entonces, al ponerlo como abstracto, cada una de las clases que hereden de trabajador deberá implementar ese método. Entonces, a continuación tendríamos la clase informático, que extiende de trabajador y lo único que tiene es un atributo llamado titulación. Entonces, el constructor de esa clase informático recibirá los 4 atributos: DNI, nombre, salario base y titulación. Con un super llamaremos al constructor de la clase trabajador y finalmente hacemos un titulación igual a titulación. Y luego aparte tenemos la clase analista, que hereda de informático, y la clase programador, que también hereda de informático. Ambas clases recibirán los 4 atributos: DNI, nombre, salario y titulación, ya que ambos son informáticos. Sin embargo, cada uno de ellos tendrá su propio método calcular salario final, ya que al programador le añadiremos un 15% del salario base, mientras que al analista le añadiremos un 30%. Y además ambos métodos tienen su propio toString. Lo que hacemos es, en primer lugar, poner el nombre del tipo de trabajador, en este caso analista, 2 puntos, y luego ya entre llaves DNI, nombre, salario base y el salario final, que lo obtenemos a través del método calcular salario final. Este toString es muy similar al de programador. La única diferencia es que inicia esa string con programador 2 puntos y luego ya un espacio y las llaves. Por otra parte tendríamos los trabajadores de gestión, los cuales tienen un atributo distinto que es antigüedad. Entonces aquí el constructor recibirá DNI, nombre, salario base y antigüedad. Haremos un super hacia la clase trabajador con DNI, nombre y salario base. Y finalmente un disantigüedad igual a antigüedad. Fijaos en el detalle que gestión es abstracta, al igual que informático también es abstracta. De lo contrario, si no pongo abstract, me obliga directamente a implementar en esta clase el método abstracto calcular salario final. Bien, lo voy a dejar como estaba. Y luego tenemos administrativo, que hereda de gestión, y auxiliar, que también hereda de gestión. Cada uno de ellos con su propio método calcular salario final. En el caso del auxiliar, únicamente se añade 100 a ese salario base, mientras que al administrativo se le añaden 20 euros por cada año de antigüedad. Y el toString es muy similar al de los informáticos. En primer lugar tenemos el tipo de trabajador y luego ya DNI, nombre, salario base y salario final, que se calcula en base al método calcular salario final. Luego en último lugar tendríamos la clase empresa, la cual tiene un CIF, un nombre y un array list de trabajadores. El constructor únicamente recibe CIF y nombre y dentro del constructor se inicializa ese array list, creando una empresa de momento sin trabajadores. Luego tendríamos el método para añadir un trabajador a la empresa y los 3 getters. Y finalmente tenemos un main para probar esta aplicación. En primer lugar creamos la empresa con un CIF y un nombre y luego ya añadimos distintos tipos de trabajadores. Primero añadimos 2 analistas. A través del método add trabajador podemos añadir tanto una instancia de un analista como de un programador, como de un administrativo, como de un auxiliar, ya que el método add trabajador recibe una instancia de la clase trabajador y como todas las clases heredan de trabajador, son válidas para utilizar este método. Por ello podemos añadir tanto un analista como un programador, como un administrativo, como un auxiliar. Una vez hemos añadido 2 trabajadores de cada tipo, a través de un for each recorremos el array list de trabajadores de la empresa a través del método getTrabajadores asociado a la instancia empresa. Por lo tanto, en cada iteración en T tendremos un trabajador de la empresa. Y este println lo que hará es mostrarme los datos de ese trabajador a través del método toString de esa instancia. Entonces aquí, como tenemos instancias de la clase trabajador, que unas son auxiliares, otras son administrativos, otras son programadores y otras son analistas, a través del polimorfismo, dependiendo del tipo de trabajador, se invocará al toString de una clase o de otra. De hecho, si lo ejecutamos, podemos comprobar que aquí estamos ejecutando el método toString de la clase analista. Aquí el método toString de la clase programador. En estos dos se ejecuta el toString de la clase administrativo. Y finalmente, los dos últimos utilizan el toString de la clase auxiliar. Esto lo podemos ver rápidamente, ya que cada uno de ellos tiene el tipo de trabajador como primera palabra en ese toString.
y además en cada uno de ellos se calcula el salario final en base al tipo de trabajador. Aquí podéis comprobar que tenemos un trabajador de tipo programador cuyo salario base es 1100 y el salario final es 1265, mientras que abajo tenemos un trabajador de tipo auxiliar que tiene el mismo salario base, pero el salario final no es el mismo, ya que se calcula en base al tipo de trabajador. Y bien, vamos a cerrar todo esto y pasaremos a la práctica 2. Aquí se nos pide que creemos un sistema de gestión de empleados. Para ello, en primer lugar, nos indica que crearemos una clase abstracta llamada empleado, que contendrá los atributos nombre, apellidos, DNI y salario. A continuación nos pide que creemos un constructor que reciba todos los atributos e inicialice los valores en cada uno de ellos. Luego getters y setters, un toString que devuelva una cadena con toda la información de ese empleado y finalmente un método abstracto calcular salario que devolverá el salario del empleado, muy similar al que hemos visto antes. Y luego a continuación nos pide que creemos dos clases que hereden directamente de la clase empleado, que serán empleado por horas y empleado fijo. Ambas clases deben implementar el método calcular salario. Mientras que empleado por horas tendrá los atributos horas trabajadas y tarifa por hora, el empleado fijo tendrá un atributo salario mensual. Entonces deberemos modificar ambos constructores de estas clases para que se incluya ese nuevo atributo. Y a partir de ahí implementar el método calcular salario, que en empleado por horas será igual a las horas trabajadas por la tarifa por hora, mientras que en el empleado fijo, para calcular el salario, simplemente haremos un getter del atributo salario mensual. Más tarde crearemos de nuevo una clase llamada empresa, que debe contener una lista con los empleados de la empresa, un método para agregar un empleado y otro método para eliminar empleados, que en este caso recibirá un DNI y eliminará el empleado que tenga ese DNI. Si el empleado no existe, deberá lanzar una excepción personalizada. Para ello crearemos la clase empleado no encontrado exception. Y en último lugar, para probar estas clases, crearemos un main donde instanciaremos una empresa, añadiremos empleados de los dos tipos, mostraremos la información de los empleados a través del toString y luego eliminaremos empleados, tanto empleados que existan como empleados que no existan, para comprobar el funcionamiento correcto de la excepción. Y finalmente, comprobaremos que el método calcular salario funciona de forma adecuada dependiendo del tipo de empleado. Y bien, pasemos a ver la solución, donde en primer lugar tenemos la clase empleado. Creamos los 4 atributos, nombre, apellidos, DNI y salario. La clase es abstracta. El constructor recibe esos 4 atributos y luego tenemos el método abstracto calcular salario. Y más abajo, getters y setters. Y finalmente el toString. Este toString me muestra el nombre, los apellidos y el DNI. Entonces, a partir de esta clase se crea empleado fijo y empleado por horas. El empleado por horas tiene los atributos horas trabajadas y tarifa por hora, los cuales se deben recibir junto a nombre, apellidos y DNI en el constructor de esta clase. A través de super le pasamos nombre, apellidos, DNI y salario y luego ya añadimos los dos atributos propios de esta clase, que son horas trabajadas y tarifa por hora. A continuación tenemos implementado el método calcular salario, el cual me devolverá las horas trabajadas multiplicado por la tarifa por hora. Y finalmente este toString lo que hace es añadir al toString de la clase padre, a través de super.toString, el salario. Entonces realmente lo que hace es, a través de este toString, con nombre, apellidos y DNI, concatenarle salario 2 puntos y el salario que calculamos a través del método calcular salario. Luego tendríamos empleado fijo, que es muy similar, heredamos de la clase empleado y añadimos el atributo propio salario mensual. El constructor recibirá nombre, apellidos, DNI y salario y además ese salario mensual. A través de super almacenamos nombre, apellidos, DNI y salario y luego hacemos un disalario mensual igual a salario mensual. Aquí habría dos opciones y es crear ese salario mensual o directamente no tener ni este atributo y pasarle directamente el salario. Entonces no haría falta hacer el dis, pero aquí el método calcular salario no lo puedo eliminar, ya que estoy heredando de empleado y tiene este método abstracto. Por lo tanto, aquí simplemente haremos un return salario. Entonces, al igual que antes, a través de super mostramos nombre, apellidos, DNI y luego ya obtenemos el salario.
A continuación tendríamos la clase empresa, la cual tiene una lista de empleados que se inicializa a través del constructor. Luego tenemos el método agregar empleado, que simplemente hace un add sobre la lista de empleados, recibiendo como parámetro una instancia de la clase empleado. Y abajo tenemos el eliminar empleados, el cual deberá lanzar una excepción empleado no encontrado exception si el DNI de ese empleado no existe en esta lista de empleados. Entonces, para ello, a través de un for each recorremos esa lista de empleados, quedándonos en cada iteración con un empleado a través de este identificador. Si a través de la instancia actual invocamos a getDNI, obtendremos cada uno de los DNIs de los empleados de la empresa. Si alguno de ellos coincide con el DNI que recibimos como parámetro en el método eliminar empleado, entonces hacemos un empleados.remove pasándole como parámetro la instancia actual del for each. Y finalmente, como se ha eliminado, un return para que el método termine. De este modo, únicamente eliminaría un empleado. Si hubiera más de un empleado con el mismo DNI, solo eliminaría el primero, aunque realmente ese caso no tiene mucho sentido, ya que un DNI debe ser único. Si fuera sobre cualquier otro atributo que no fuera único, entonces ya podríamos tener problemas y ya nos haría falta utilizar iteradores, que los veremos en la siguiente unidad. Entonces, si el bucle for each termina, es porque no ha encontrado ningún empleado con ese DNI. Por lo tanto, lanzamos la excepción empleado no encontrado exception, pasándole una string como parámetro. Error al eliminar, empleado con DNI concatenado con el DNI no encontrado. Y en último lugar tenemos el getter de la lista de empleados. Aquí ahora me marca un error porque el constructor de empleado fijo recibía el salario y luego el salario mensual. Entonces simplemente ponemos el salario mensual y ya está. Y luego la excepción simplemente hemos reutilizado el constructor de la clase exception que recibe una string como parámetro. Esa string se almacena en el atributo message. Para obtener ese mensaje de error simplemente lo que se utiliza es el método getMessage. Entonces aquí creamos la empresa, un empleado por horas, un empleado fijo, agregamos esos dos empleados, recorremos el array list de empleados para comprobar que están los dos empleados y luego intentamos eliminar tanto el empleado con DNI 1111 como el empleado con 111A. Y aquí se debe tener en cuenta que cuando intentemos borrar este empleado con DNI 1111, directamente ya lanzará la excepción porque no encuentra ningún empleado con ese DNI. Por lo tanto, irá al catch y este no lo borrará. De hecho, si lo ejecutamos, podemos comprobar que en primer lugar tenemos los dos empleados que hemos añadido, luego me lanza la excepción y luego siguen estando los dos empleados. Sin embargo, si cambio el orden, es decir, primero intentamos eliminar el que tiene DNI 111A y luego 1111, en este caso sí que borrará al primer empleado. Si lo ejecutamos de nuevo, podemos comprobar que primero tenemos dos, luego la excepción indicando que no encuentra nadie con ese DNI y cuando volvemos a recorrer los empleados de la empresa únicamente está María, ya que Juan, que tenía el DNI 111A, ha sido borrado. Y aquí incluso quedaría mejor no poner ni siquiera el salario, porque el salario depende del tipo de trabajador. Entonces, en empleado por horas, pienso que quedaría mejor no poner el salario aquí y al ir a empleado por horas, quitarle de aquí el salario y en super directamente hacer un horas trabajadas multiplicado por tarifa por hora. E incluso se podía llegar a quitar el método calcular salario. Lo que sucede es que como el enunciado de la práctica me lo pide, lo debemos dejar. Sin embargo, una solución alternativa, si no nos hicieran falta horas trabajadas y tarifa por hora, sería eliminar los atributos. Entonces este super realmente establecerá el salario a través de esta operación. El salario de empleado, al hacerlo a través de super, ya estará almacenado y simplemente con que aquí hagamos un return de salario sería suficiente. Si lo ejecutáramos de nuevo, seguiría funcionando bien. El salario de Juan, que es un empleado por horas, realmente es 400. Cobra 10 horas por hora y ha trabajado 40. Por lo tanto, el salario se calcula bien. Pero bueno, lo dejaremos como estaba, ya que es lo que pedía la práctica. Por lo tanto, dejaremos tanto horas trabajadas como tarifa por horas. Y aquí en el return podríamos poner el salario, ya que cuando hacemos el super, en salario se guarda este cálculo. No es necesario volverlo a hacer.
Y para que no me muestre las advertencias, pues podríamos poner los getters de ambos atributos. Y otra opción que tendríamos, si no nos obligara a crear esa clase abstracta llamada empleado, sería directamente quitar el abstract de esa clase empleado y que el método calcular salario tampoco sea abstracto, simplemente que haga un return del salario. Ya que tanto el método calcular salario de empleado por horas como empleado fijo, en ambos es un return del salario. Por lo tanto, podríamos eliminar este método, eliminar este, y todo continuaría funcionando bien. La diferencia es que la clase empleado no sería abstracta. Pero bueno, simplemente lo hago para que veáis un ejemplo adicional. Y otra cosa que deberíamos evitar es el ejemplo que hemos mostrado antes. Si el primer empleado que vamos a eliminar no existe, el código termina aquí y el otro no lo elimina. Entonces, aquí lo más adecuado sería que cada eliminar empleado tuviera su propio try catch. Si lo puede eliminar, que lo elimine, y si no, que me muestre un mensaje indicando que no se ha podido eliminar. Entonces, en ese caso daría igual ya el orden. Esto lo hemos visto también en otras ocasiones. Podríamos hacerlo de la siguiente forma, eliminando el catch y el try, y yendo a eliminar empleado, quitando ese throws empleado no encontrado exception, e incluyendo todo el bloque dentro de un try catch. Entonces, ese eliminar empleado tendrá su propio try catch, el cual o elimina al empleado o entra en el catch y me muestra ese mensaje personalizado. Podríamos hacer aquí un sysout de e.getMessage. Entonces, cuando no lo pueda eliminar, me mostrará el mensaje que ha generado esta excepción. Error al eliminar empleado con DNI el que sea. De hecho, si ahora lo volvemos a ejecutar, en primer lugar el for each me muestra los dos empleados. Intentamos eliminar al empleado con DNI 1111, me muestra el error al eliminarlo, pero como tiene su propio try catch, el programa continúa con normalidad, eliminando en la siguiente instrucción al empleado cuyo DNI es 111A. Por ello, cuando volvemos a mostrar los empleados de la empresa, únicamente tenemos a María, ya que el que tiene el DNI 111A ha sido eliminado. Y nada, simplemente lo he hecho así para que veamos distintos ejemplos de cómo resolver el problema. Pero bueno, al final lo dejaré todo como estaba porque es lo que pedía la práctica. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.